Bienvenidos todos, Tachajao, a esta, la cuarta sesión de nuestro ciclo. Hablemos de la relevancia de los líderes chinos, esta vez con Hu Jintao, un estadista inserto en el acontecer mundial. Y quien está acá, como siempre, para poder entregarnos esta información, nuestra querida Mónica Ahumada, doctora de Estudio Americano, mención en estudios internacionales y miembro de ALADA Chile. No le voy a dar más cargo porque si no me reta. No, si ya nos hemos ido conociendo, así que ya no hay más presentaciones, Carolina, ya nos hemos presentado mucho. Por supuesto. Así es que, Mónica, Bien. adelante, todo tuyo. Gracias, Carolina. Bien. Para mí es una alegría grande poder compartir hoy día lo que es esta presentación y precisamente poder compartir la figura de Hu Jintao. Yo diría que es un líder muy relevante, especialmente en lo que son las relaciones con Chile, y es lo que yo voy a desarrollar precisamente al final de esta presentación. Al igual que otras veces, hay 4 puntos en los cuales yo me voy a concentrar. El primer punto es cuál es el perfil, como el cuarto líder de la generación de líderes chinos. Un segundo punto que para mí es muy importante es este concepto, y que no es un concepto que lo digo yo, sino que es un concepto que es propio de la época de Hu Jintao, que es la visión de China como una sociedad armoniosa, próspera y libre de conflicto. Un tercer punto que voy a abordar, y que aquí ya entramos de lleno, como lo hablábamos hace poquito antes de empezar la sesión con Carolina, cómo los vínculos con América Latina comienzan a ser vínculos bastante fuertes, bastante estrechos, especialmente con el caso de Brasil y también con el caso de Chile a partir de la PEC. Estos son los temas que yo voy a abordar hoy día, y bueno, una vez más, gracias a todos los que van participando en este ciclo, porque creo que realmente la idea es poder conocer un poquitito más sobre China y sobre sus proyecciones en el acontecer mundial. Acá quise poner como 2 puntos que para mí son claves en China, y es precisamente, por un lado, todo el proceso que se produce de crecimiento de China con la modernización del Estado chino, y especialmente todo lo que es el tema de un crecimiento económico que va acompañado de un desarrollo, de un proceso de urbanización importantísimo, ¿ya? Y esto implica construcciones de grandes edificios. Dejamos atrás esas imágenes de las casas de campesinos chinos o las imágenes de las propias ciudades, y nos vamos de lleno a ciudades que se van construyendo y que se van implementando precisamente en una China que va cambiando, como lo vamos a ver en nuestra sesión de hoy día. Acá tenemos el otro punto que yo quiero desarrollar, es precisamente también qué ocurre con la familia china y cómo la familia china también se tuvo que readecuar a estos cambios que ya se van produciendo, y que bueno, si nosotros miramos desde el año 1949 a lo que es el periodo básicamente en que gobierna Hu Jintao, que es en los inicios del 2000, prácticamente ya han pasado 60 años. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que el vínculo que se va a dar va a ser muy fuerte en las transformaciones en la propia familia. Y esto es un cambio generacional importante para China. Acá, desde el punto de vista de la política exterior, como siempre lo hemos dicho, primero veo lo que me voy a focalizar en imágenes en el tema interno, y después en lo que me voy a focalizar en el tema externo. Acá tenemos algunas imágenes. Hu Jintao es un líder muy potente en el ámbito de lo que es la inserción mundial, y especialmente tuvo vínculos muy estrechos precisamente con Bill Clinton, con Barack Obama y con Putin, y también con los presidentes franceses, con el presidente Chirac y también con Sarkozy. No me cabían más imágenes porque si no queda muy recargado. Y por otro lado también hay un punto que aquí me gusta mucho como poderlo mirar, es el hecho de que en la imagen de arriba tenemos la figura del el premier japonés, Shinzo Abe,
Y precisamente, yo lo dije en sesiones anteriores, cómo las relaciones con Japón habían sido relaciones bastante tirantes a raíz de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, han pasado los años, han pasado las décadas, y finalmente China logra tener a través de estas conversaciones con Shinzo Abe vínculos que se comienzan nuevamente a acercar, dado que cada uno de los países del Asia del Este, los que tienen el mayor desarrollo económico, llámense China, llámense Japón y llámense Corea, la República de Corea, básicamente van a estrechar los vínculos, dado que están marcando lo que es la economía mundial. Para nadie es un misterio lo que es el desarrollo tecnológico de Japón hoy día o el desarrollo en fibra óptica de Corea. Entonces, bueno, en ese sentido, precisamente, nosotros tenemos de que los vínculos en el Asia del Este van a ser vínculos bastante fuertes. Y abajo tenemos la fotografía de Hu Jintao con el presidente Lago, precisamente a raíz de cuando se dio la firma del tratado, los inicios del Tratado de Libre Comercio, en el 2004, y la posterior firma al año siguiente, el 2005. Por lo tanto, aun cuando no me voy a poder referir a lo que es la política mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, sí me quiero focalizar hoy día en lo que es el tema de América Latina. Si nosotros miramos cuál es el perfil de estas generaciones de líderes chinos, es importante decir que en el caso de Hu Jintao, ellos eran originarios de la provincia de Anhui, provincia campesina del interior, pero el padre de Hu Jintao era un comerciante de té, de Taizhou, y él precisamente murió durante el periodo de la Revolución Cultural. Es importante decir de que en este periodo la familia de Hu Jintao sufrió bastante, uno por la muerte del padre y otro porque precisamente los problemas que se fueron dando lo hicieron a Hu Jintao tener que adoptar una postura propia frente a lo que fue la Revolución Cultural. Él había nacido en Taizhou en diciembre del 42 y en la provincia de Jiangsu. Acá hay algo que lo encontré interesante cuando estuve investigando y leyendo, y es el hecho que precisamente algunos autores dicen que la familia era desde el interior, por el tema de el privilegiar el mundo campesino, el mundo rural de China, pero en rigor él pertenecía a sectores costeros y cercanos a lo que es el río Yangtze y bueno, lo que es la provincia de Jiangsu. Desde joven él fue un destacado estudiante y él se desarrolló como ingeniero hidráulico, eso fue lo que estudió en la universidad, y precisamente estudió en la Universidad de Tsinghua. A mí me hace mucho sentido esto, bueno, muchos de ustedes lo deben saber, la universidad que ha sido pero pionera en todo el tema de la pandemia y en cómo adecuar los modelos educacionales desde una educación de emergencia a una educación hoy día absolutamente híbrida, con conexiones, con redes, es precisamente la Universidad de Tsinghua, y es una de las universidades, insisto, con más trayectoria y con más importancia hoy 2021 en China. Bueno, el año anterior él había ingresado al Partido Comunista Chino ante su graduación y precisamente él llegó a ser presidente de la Unión de Estudiantes de Tsinghua. Esto lo hizo precisamente tener un vínculo fuerte con la universidad y con todo lo que eran los profesionales de ese momento, pero por lo mismo, él, ocurriendo la Revolución Cultural, a él le piden que haga trabajo forzado y precisamente esta reconversión de los que están en la universidad deben ir a trabajar al campo y los que están en el campo deben ir a los sectores urbanos. Y es por esto que dentro de lo que eran los guardias rojos, a él lo someten a esta política de reformas con trabajo forzado. En el caso de él fue un periodo corto, fue un periodo de meses, no así como otros que fueron bastante largos, y precisamente él, en este periodo en que está en el interior,
él se da cuenta, como buen ingeniero hidráulico, se da cuenta que él puede hacer un aporte importantísimo a lo que es la construcción de la represa de Liuyasia en la parte sur, en la provincia de Gansu. Y eso le permite, como él dice, que él puede trabajar en eso y que puede levantar lo que va a ser el desarrollo, junto a otros ingenieros, por supuesto, lo llevan a trabajar al Ministerio de Recursos Hídricos y de Energía Eléctrica, permitiéndole entonces a él poder desarrollar efectivamente lo que era su talento y lo que eran sus propias capacidades como ingeniero, ¿ya? Imagínense ustedes que hoy día, por ejemplo, me hacía mucho sentido esto de leer la vinculación de Hu Jintao con la represa y con su construcción, cuando hoy día nosotros pensamos en que la represa más importante es la represa, bueno, Tres Gargantas, y la que se construyó bastante cerca de lo que es la ciudad de Wuhan, ¿ya? Y que es la que genera el gran potencial eléctrico a China. Bueno, eso nos hace ver un poco la capacidad de este líder desde el punto de vista profesional, aparte del talento político que él tenía. Dentro de sus características personales, él se desempeñó como ingeniero, como constructor, como decía, y a él un poco lo que lo perfila es el hecho que dentro de la política tanto de Deng como de Jiang Zemin, ellos buscaban nuevos líderes que tuvieran condiciones nuevas, que fueran jóvenes y especialmente que fueran, como dicen, más revolucionarios, con más conocimiento y que tuvieran una mayor especialización. Bueno, dentro de este perfil, Hu Jintao calzaba perfecto. Él va a ser nombrado entonces en Beijing ministro dentro de la organización del Partido Comunista Chino y por lo tanto comienza una carrera ya no desde su desempeño como ingeniero, sino que también en su desempeño como un líder político. Como características personales, él tenía un carácter relativamente reservado y esto lo favoreció al ser considerado un funcionario honesto, un funcionario íntegro, un funcionario con talento, con condiciones de liderazgo, y que bueno, cuando venían los distintos procesos o las distintas debates, discusiones al interior del partido, bueno, él era bastante más joven y se mantenía un poco en la distancia suficiente. Bueno, siguiendo con este perfil de Hu Jintao, nosotros tenemos que uno de los hechos que a él lo va a marcar bastante es lo que ocurrió en el Tíbet. Algo hablábamos en la vez anterior sobre lo que era la región autónoma del Tíbet, y precisamente a él, dado lo que eran las características en el pleno gobierno de Deng Xiaoping y posteriormente en el periodo de Jiang Zemin, a él una de las cosas que le va a pedir el partido es que sea el secretario del Comité Regional de la Región Autónoma del Tíbet, ¿ya? ¿Y qué es lo que le va a tocar como responsabilidad, que es algo bastante importante y relevante? El hecho de que al año siguiente van a ocurrir un conflicto bastante severo en la región del Tíbet, con una gran cantidad de protestas, exigiendo reformas democráticas, exigiendo una mayor participación, y también un poco demanda, que siempre ha tenido el Tíbet, de una autonomía territorial, ¿ya? En este sentido se producen estas protestas el 5 de marzo del 89, y precisamente estas protestas se daban en el marco y en el contexto de que era el 30 aniversario del levantamiento tibetano de 1959, cuando se produce la división, ¿ya? El levantamiento tibetano había sido el 10 de marzo del 59, por lo tanto, este movimiento que se produce en la región del Tíbet precisamente era un poco en torno a lo que era este aniversario. Bueno, la responsabilidad y la conducción y el liderazgo le va a corresponder a Hu Jintao, y precisamente, dadas las conversaciones que él mantiene con Beijing, finalmente Beijing decreta en la zona la ley marcial el 8 de marzo y con una fuerte presencia militar.
lo que genera obviamente un proceso bastante crítico y bastante duro en lo que va a ser la trayectoria política de China, y que bueno, bien sabemos que hasta el día de hoy China dice que el territorio del Tíbet es parte de China, una región separada, pero que es parte de China, y por otro lado bien sabemos que el Tíbet prácticamente es una región autónoma, ¿ya? ¿Por qué los chinos defienden este territorio? Lo defienden como parte de la anexión que tiene el país, y por otro lado, que es parte de los 5 principios de la política exterior, y de la coexistencia pacífica, y de la no intervención en asuntos internos de un Estado. Ustedes, mientras yo voy hablando, más de alguno estará pensando, cuando muchas veces periodistas le hacen la pregunta a un líder chino o a un empresario chino y le dicen, bueno, ¿y qué pasa con el Tíbet? Y bueno, algunos se pronuncian, otros no se pronuncian, porque realmente para un chino tocar este tema es un asunto interno y un extranjero no debe involucrarse. Es un poco como ellos lo perciben y lo ven. Por lo tanto, esa es la postura con respecto a esto en relación a la no intervención en asuntos internos de un Estado y no opinar al respecto. Bueno, en cuanto a la trayectoria de este cuarto líder, nosotros tenemos que en el año 1992 él fue incorporado como miembro permanente del Politburó, y ya el año 1998, fue nominado vicepresidente de la República Popular China. Al 2002 fue nombrado secretario general del partido. Recordemos que los cargos no se asumen todos juntos, y a veces tampoco tiene el presidente de China los 4 cargos. Y este secretario asume entonces el 2002, y ya al año siguiente, el 2003, pasa a ser el presidente de la República Popular de China. El 2004 pasa a integrar la Comisión Militar del partido como presidente, y al año siguiente la Comisión Militar del Estado. Por lo tanto, ahí reúne los poderes. En este contexto, nosotros tenemos de que desde el inicio Hu Jintao tuvo una visión bastante visionaria, en el sentido de cómo debía proyectarse China dentro del sistema mundial. Me vienen a la mente en este minuto, por ejemplo, artículos escritos a los inicios del 2000, cuando se hablaba mucho de la amenaza china, la emergencia china. Hay varios artículos que usan estos conceptos, y precisamente el concepto de la amenaza es en el sentido de cómo se había visto este perfil que venía teniendo China, donde cada vez se abría un espacio mayor a nivel mundial. ¿Qué es lo que dice al respecto Hu Jintao? Bueno, él tiene como primer ministro a Wen Jiabao, y él dice que el énfasis de ello va a estar puesto en que se pueda construir una sociedad armoniosa, en que se pueda privilegiar a los sectores marginados, a los sectores que viven todavía en la extrema pobreza y que no han tenido acceso a este desarrollo que va teniendo China. Un segundo aspecto que para él es muy importante es que se reduzcan las brechas entre el progreso que va teniendo China y también las diferentes oportunidades que van teniendo los grupos sociales. Algo ya hablábamos en la sesión anterior sobre lo que es la emergencia de una clase media que va dejando su realidad campesina y que emerge a estudiar, a tener acceso a los servicios públicos, a vivir en las ciudades, a generar otro tipo de redes. Y esta estrategia, que lo comienzan a revisar, es lo que se llama el Go West, ¿ya? Cómo yo me vinculo o qué pasa con lo que son las provincias del interior. Un tercer punto que es importante de relevar es el hecho de que en este periodo nosotros tenemos que China marca un crecimiento económico radical, en el sentido de que comienza a crecer con dígitos permanentes, de 2 dígitos, hablemos de 10, de 12, de 13, de 14, ¿ya?
y esto implica que el crecimiento económico de China cada vez es más grande, y también cada vez China comienza a depender más también de lo que va a ser su comercio a nivel mundial. Esto es muy interesante y se lo recomiendo, el libro del profesor Osvaldo Rosales, El sueño chino, donde describe mucho precisamente lo que yo estoy explicando. Bueno, siguiendo con este contexto de la visión de China en una sociedad armoniosa, próspera y libre de conflicto, el periodo de Hu Jintao es el periodo del 2003 al periodo del 2013. Bueno, ya decíamos que desde el 2002 comienza a tomar este protagonismo y la economía china se cuadriplicó en este periodo. Comienzan, a raíz de todo lo que es el desarrollo chino, comienzan a haber muchos multimillonarios y algunos ya llegan a identificarse como 271. Y muchos dicen que los millonarios, la cantidad de millonarios, muchos de ellos están en China y no en otras partes del mundo. Bueno, ahí estaba un poco lo que hablábamos en la sesión anterior sobre cuál es el rol que le cabe a la empresa privada dentro de lo que es el propio Partido Comunista Chino. El nivel de la vida de los chinos aumentó considerablemente y bueno, todo esto hace que muchos de los funcionarios del Estado tengan serias dudas si efectivamente el camino que está tomando China en ese momento, hablemos del 2002, el 2005, hace 15 años atrás, era efectivamente el camino correcto o China se estaba desviando hacia una economía de mercado abierta como lo es en el mundo occidental. Esto fue un tema bastante, yo diría, debatido, en el sentido de que, bueno, hasta dónde estaba bien orientado esto. Hoy día, ya pasado 15 años, bueno, lo tienen bastante más claro con las nuevas políticas y ya lo veremos en la próxima sesión. Bueno, acá hay algo que me quise dar un tiempo para poderlo conversar y es lo siguiente: los cambios generacionales, la familia, el matrimonio. Yo ya planteé en la primera vez el hecho de que en 1950 se produjo la primera ley de matrimonio. Recuerden ustedes que el matrimonio era acordado entre las familias, era parte de los acuerdos que se daban en una región y bueno, sin mucha posibilidad de opinar los propios contrayentes. Bueno, a partir de los temas que estuvieron presentes en la del 50 y en la de 1980, que también la vimos, es que, bueno, que a partir de ese momento, una de las cosas que se debía acordar y respetar era la monogamia, la igualdad de género, recuerden que la mujer no era considerada en periodos anteriores, y que el matrimonio era un matrimonio consensuado, y en que varió la edad, y precisamente lo que varió fue la edad de los contrayentes. Recuerden que en los años 50 un hombre se podía casar a los 20 años, ya después, en la del 80, se podía casar a los 22. En el caso de la mujer, a los 50 se podía casar, y, perdón, en los años 50, a los 19 años se podía casar, pero ya en los 80 se podía casar a los 22. Y eso es porque precisamente China postergaba la edad de casarse por un tema también del crecimiento de la población, por eso lo deja como algo tardío. Es interesante decir de que la Asamblea Nacional estableció en el año 2001 toda una discusión de cómo debían llevarse a cabo las reformas y que van a ser implementadas precisamente en el gobierno de Hu Jintao. Se llamó a psicólogos, a terapeutas familiares, abogados que pudieran escribir todo esto, porque uno de los problemas que se presentaba es que la propiedad siempre era asignada al hombre, al marido, ¿ya? Y resulta que si la mujer está trabajando y tiene que ir a trabajar a otro lugar, ¿quién queda con la propiedad? Que es un tema bien importante en China. La propiedad se asigna a una persona. Otro punto, ¿cuáles son los requisitos que deben tener los individuos al momento de casarse? Porque resulta que tiene que tener un trabajo y ese trabajo está asignado desde lo que es la propia provincia. ¿Se fijan ustedes cómo hay temas que quedaban un poquito como
entrampados. Por otro lado, también, dado todo este proceso de modernización que se produce, muchos padres comienzan a trabajar en el extranjero, ¿ya? El padre trabajando en el extranjero o la madre trabajando en el extranjero, bueno, y la tutela de los hijos a cargo de quien queda. Entonces, también había que legislar sobre la custodia de los hijos y especialmente el punto se planteó por lo que estaba diciendo, o sea, ¿qué pasa con aquellas familias que el padre, por X cantidad de meses, está trabajando afuera? Y bueno, ¿y qué pasa con el resto de la familia, en la propiedad, en los hijos y en todo lo que eso implica? Otro punto que también se discutió en esta ley del 2001 y que se comienza a aplicar en este periodo, es el hecho de que el divorcio, que ya estaba permitido en el año 80, se considera por dos causales, lo más importante. Uno es el tema de la violencia intrafamiliar, que era un tema sumamente fuerte en lo que era, pensemos en la China imperial, el tema de la sumisión, el tema de la jerarquía, la mujer se somete al marido, el tema del pensamiento confuciano, que yo ya lo había en otro momento conversado. Por lo tanto, este tema de la violencia intrafamiliar era un tema que no se conversaba, era un tema al interior. A partir de todas estas reformas, precisamente se plantea el tema, se transparenta, como diríamos hoy día, y dentro de todos los estudios que se hacen, el 60% de los divorcios que se estaban produciendo en China era precisamente por el tema de la violencia intrafamiliar. Y por otro lado, otro 20% quedaba en el tema de las relaciones extramaritales, ¿ya? Y por eso es que se amplía lo que eran los criterios. Otro punto que a mí me llamó mucho la atención y que no había tomado en cuenta es el hecho que siempre en la sociedad china los hijos deben hacerse cargo de los padres cuando ya tienen una edad, cuando ya están más ancianos, y ellos deben proporcionarle la manutención. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurría aquí? No está la autorización para que los padres se puedan casar. Y entonces tiene que haber una ley que permita que precisamente los padres se casen y que el hijo le dé la autorización para casarse. Porque más allá de que el padre esté casado, el hijo debe, por una cosa de tradición familiar y de lo que son los códigos culturales, el hijo debe hacerse cargo hasta que el padre muere. Es un tema bien interesante, bien interesante. Les recomiendo una persona que a mí me gusta mucho como investigadora, a Flora Botton. Flora Botton, ella es del Colegio de México, ella es una investigadora de primera línea en temas de la familia, en temas de pensamiento confuciano, y bueno, ella precisamente ha trabajado mucho el tema del matrimonio y haciendo muchos trabajos de campo, o sea, investigando directamente en la propia China sobre lo que es la realidad de la familia. Un tema muy interesante ser abordado, y por eso puse estas imágenes. Fíjense ustedes la imagen superior, en que tenemos a la familia tradicional china. La segunda, fíjense la imagen muy estructurada, y acá el mensaje que quiero ahí muy pertinente, en la ciudad prohibida, el padre y la madre llevan al hijo único, al pequeño emperador, como lo llaman, a que visite la ciudad prohibida. Lo mismo en esto. Ya en la próxima sesión tendremos tiempo para conversar lo que han sido las últimas reformas y cambios dentro de la política del hijo único que fue aplicada, bueno, hasta el término del periodo de Hu Jintao. Y abajo, acá tenemos también una familia, bueno, un poco en el concepto de lo que es la familia china actual, acá la tenemos ya con 2 hijos, ¿ya? Pero este concepto ya parte con Xi Jinping. Siguiendo con lo que estamos desarrollando, hay 2 elementos que Hu Jintao impulsó y que es la teoría de la emergencia pacífica de China, esto que hablaba yo de que China va a desarrollar el comercio usando temas pacíficos, es parte de la globalización y por lo tanto China quiere ser parte del acontecer mundial. Y el segundo punto, que es clave, es el tema de la concepción científica del desarrollo. Insisto en este concepto,
puede parecer como un concepto que a uno le parece muy desconocido, que lo que, pero la concepción científica del desarrollo implica precisamente la postura que da Hu Jintao frente a lo que es el tema de las contradicciones entre, por un lado, las necesidades materiales, culturales que va teniendo la población china, y que son muchas, esta clase media que va emergiendo, pero por otro lado, China está muy consciente de que los recursos son limitados y las fuerzas productivas son una, entonces no, China no se puede desarrollar más allá de lo que precisamente las posibilidades, los recursos y la capacidad de gestión que tiene. Bueno, por lo tanto se habla de una etapa primaria del socialismo que se debe avanzar hacia la industrialización, hacia la informatización y precisamente hacia lo que es la expansión de la economía, pero siempre poniendo al centro a las personas. Esto lo vemos claramente reflejado en lo que yo hablaba recién respecto a las reformas que se introdujeron con respecto a la familia y con respecto a la ley del matrimonio en China. Jiangsu es la provincia donde a él le había tocado estar a Hu Jintao, y precisamente en el congreso del 17º, en el 17º congreso del Partido Comunista, Hu Jintao aprovechó la ocasión para darle un impulso especial a la delegación que venía de esa región y que él la conocía perfectamente. Y dijo: insistimos en el desarrollo sano, rápido, de mejor calidad, eficiencia, y en un camino de desarrollo civilizado que dé como resultado una producción ampliada, una vida mejor y condiciones ecológicas y medioambientales sanas. Fíjense ustedes cómo 2017 ya ponía al centro el tema de hoy día, que para China el tema de la Agenda 2030, el desarrollo sustentable, es clave en lo que son el debate actual 2021, pero ya él lo ponía el año 2007 como un punto relevante: las condiciones ecológicas y el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Estas imágenes representan entonces precisamente lo que es la localidad en la provincia de Jiangsu. Acá ya vamos a lo que son los vínculos que se van a desarrollar con América Latina, y precisamente a partir, yo lo quise tomar a partir de lo que fue la configuración de los BRICS. Bien decía de que no me da el tiempo para poder hablar de lo que es la Unión Europea o lo que es Estados Unidos en ese momento, pero ya bueno, en la próxima sesión espero retomar algo de esto. Si nosotros miramos estas reformas económicas y los datos del Banco Mundial, nosotros tenemos que el PIB de China en el año 1980 era de 191.000 millones, ¿ya? Si nosotros miramos lo que es el PIB de Chile actual, bueno, ante la pandemia era más o menos 280.000 millones, hoy día está más o menos en 255.000 millones, producto de la baja por el tema de la pandemia y la crisis económica. Pero fíjense ustedes, para que tengamos una referencia, en 1990 el PIB nominal de China pasó a ser 360.900 millones, ¿ya? Por lo tanto estaría siendo al 990 superior a lo que es el actual de Chile. Al 2000 el PIB nominal ya eran 1.211.000 billones, y ya al 2010 el PIB nominal era de 6.087.000 billones. Fíjense ustedes cómo en tan corto periodo el PIB se disparó. Y lo vemos claramente en este gráfico que quise mostrar, en que claramente la curva azul nos está mostrando los años 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, y ya en 2000 comienza claramente la curva a despegar hacia llegar a lo que es hoy día el PIB de China, que bordea los 14.600, 15.000 billones de dólares, ¿ya? Y que lo vemos aquí en el gráfico que está marcando el 2020. Por lo tanto,
nosotros podemos decir que este desarrollo económico que va teniendo China está marcado por un crecimiento bastante lento, bastante paulatino en un periodo, pero que tiene el despegue a partir de los años 2000, que es el periodo que estamos analizando hoy día. Al 1990 era de 3,8% y al 2000 ya eran con cifras que eran de 2 dígitos en crecimiento económico. Pero bueno, esto nos trae una pregunta, y la pregunta que nos trae acompañada es, bueno, ¿y si China está creciendo tanto, de dónde va a sacar las materias primas? ¿Dónde va a poder obtener los recursos necesarios para producir la manufactura? Y precisamente ahí emerge América Latina como un mercado disponible. Y en este sentido es cuando se crean precisamente los BRICS, cuando se da cuenta precisamente China de que puede agrupar a las economías nacionales más emergentes, que van a ser Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, lo que le da el nombre de países BRICS. Los BRICS se generaron plena época de Hu Jintao, el 20 de noviembre del 2006, y la primera cumbre que ellos desarrollaron fue precisamente en el 2009. Y la idea de los países BRICS, estas economías nacionales emergentes, era crear una cooperación que fuera sur-sur y que fuera en oposición a lo que era el modelo de Estados Unidos de Europa, países altamente industrializados. Hablemos de lo que son la trayectoria hemisferio norte, países industrializados, hemisferio sur, países portadores de hemisferio sur, países portadores de materias primas. Bueno, en este concepto y en esta lógica se habla de esta cooperación sur-sur. ¿Qué les unía a estos países? Lo primero que les unía es que tenían una población numerosa, muy numerosa, territorios extensos, una gran cantidad de recursos naturales, y también tenían en ese periodo, estamos hablando de un periodo bastante distante a lo que estamos viviendo hoy día con una pandemia y con la economía mundial en crisis, y precisamente todos estos países que estoy nombrando tenían un crecimiento económico que era bastante significativo dentro de lo que era el desarrollo de la época. Esto también trajo, a partir de los BRICS, una participación muy potente de China y de los países BRICS en el comercio mundial, especialmente porque estos países comenzaron a ser países que se visibilizaban al momento de hacer inversiones en distintos mercados y que no eran los mercados tradicionales de inversiones. Acá abajo tenemos la foto, entonces, bueno, acá está la foto primero, los acuerdos fueron con Lula, en el caso de Brasil, y posteriormente, como lo tenemos en la imagen, con Dilma Rousseff. Siguiendo en esta misma línea, ¿cuál era el aporte que podían hacer cada una de estas economías? En el caso de China, es evidente, la segunda economía mundial con un creciente mercado en expansión. En el caso de Brasil, Brasil en esos años se plantea como una potencia subregional, incluso Brasil tenía expectativa de un liderazgo mayor dentro de lo que era la región de América Latina, y especialmente hasta pensando dentro de las propuestas y lo que era el debate de la época, de los 2000, pensando también en que podía representar precisamente a América Latina dentro de lo que es las Naciones Unidas y un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando se pensaba en una reestructuración del Consejo de Seguridad. Por supuesto que sabemos que todo eso está absolutamente congelado, ¿ya? Pero Brasil sí apostaba a un protagonismo bastante relevante. En el caso de Rusia, bien sabemos la larga trayectoria de cercanía, de vínculos China, Rusia o Unión Soviética, y bueno, toda esta frontera compartida que obviamente que le permite un traspaso de mercancías y de productos con bastante fluidez. El otro país que es interesante de reflexionar en este periodo es la India, un país con la mayor población mundial y con un crecimiento bastante importante,
y que fue desarrollando más o menos alrededor de un 5%, un 7, un 8% ante la pandemia. Y bueno, especialmente por toda la introducción en la India de tecnología, la creación de software, la exportación de diferentes productos, especialmente todo el desarrollo de la industria textil de la India, todo lo que son los hilados, el algodón, y por otro lado también en la India, todo lo que es el desarrollo de la farmacéutica, ya que es uno de los temas fundamentales, toda la parte también de insumos médicos. Por lo tanto, la India emerge como una potencia importante. Y en el caso de Sudáfrica, un actor también relevante, porque también representa lo que es la presencia de África como una región geográfica y como un organismo de cooperación sur-sur. ¿Cuál fue la estrategia política económica de Brasil? Primero que nada, la estrategia de Brasil, que fue impulsada desde China, era romper con esta visión occidental. Brasil tenía estrechos vínculos con Estados Unidos y con Europa. Los espacios de Brasil no estaban dados en otros continentes. Siempre los vínculos fueron eso. Pero a partir de lo que son los BRICS, los vínculos de Brasil se abren hacia otros escenarios geográficos. Bueno, por otro lado tenemos que otro punto importante es que China se ha convertido, emerge como un gran exportador industrial, productos manufacturados, y más o menos estos productos manufacturados van a representar el 95% de las exportaciones de China. Entonces, son productos que tienen una baja tecnología, es importante decirlo en ese periodo, no son productos con alta tecnología, no es lo mismo que hoy día, ¿ya? Y que en forma incipiente algunos productos comienzan a ser con una mayor tecnología incorporada, como va a ser en el área de las telecomunicaciones, todo lo que va a ser después el rubro en telefonía, bueno, pero eso va a ser como un desarrollo posterior. Otro punto que es importante de referir en esta línea es el hecho de que Brasil es una región con sectores económicos que se van a beneficiar, y especialmente América Latina con el hierro, con el cobre, con la soya y con el petróleo. Si nosotros miramos cuáles eran las características de China en ese minuto, nosotros podemos hablar de que al año 1990 el salario mínimo de un trabajador en China era de $31, y si nos vamos al 2006 era de $141. Entonces, ahí vemos claramente cómo el valor de la mano de obra china fue subiendo, y especialmente ¿por qué? Porque China comienza entonces a tener un desarrollo mucho más relevante. Bueno, ya yendo al cuarto punto, nosotros tenemos que Chile va a tener un marcado protagonismo con China a raíz de lo que va a ser la cumbre de APEC. APEC es un organismo multilateral que se había creado hacia 1989 y se creó bajo las instancias de Bill Clinton y de Paul Keating, que era el premier de Australia, especialmente pensando, miren el mapa, en el desarrollo del Asia-Pacífico, tomar la cuenca del Pacífico. Y básicamente ellos van a representar un punto muy relevante, dado que se estrechan los vínculos entre lo que es China y lo que van a ser los países de la costa oeste del Pacífico. Llámese el caso de Estados Unidos, México, Perú y Chile. Es importante decir que en el año 1991, y esto es bien importante de señalarlo y destacarlo, entraron inmediatamente a la PEC. Entraron China continental, la República de China, que viene siendo Taiwán, y Hong Kong. Hong Kong todavía no era parte, era independiente. Entonces, esto hace que la presencia china esté marcada en un organismo internacional y en sus tres sectores, cosa que no se da nunca ni tampoco se da en las Naciones Unidas. En el caso de Chile, Chile ingresa a la PEC, invitado en el año 94. Y por último, ya para ir terminando,
En esta trayectoria que tenemos, precisamente Chile va a jugar un rol muy importante a raíz de los vínculos que se van a dar precisamente con Chile. Ya habíamos hablado de los vínculos que había tenido con el presidente Lagos, con Jiang Zemin, cuando era ministro de Obras Públicas, y ya en este periodo tenemos claramente lo que habían sido las visitas de Estado, que son visitas de reciprocidad. Y bueno, había habido visitas a Beijing, presidente Lagos, 2001, presidenta Bachelet, posteriormente el 2008. Y bueno, en este sentido, en lo que es la cumbre APEC, con las economías del mundo, estaba Bush, estaban los distintos dignatarios, y precisamente en ese momento, en la comida que se da a puerta cerrada, ya las 21 economías, precisamente el presidente Lagos dijo, bueno, me voy a juntar con cada uno con los 21, no quiero nadie más, quiero que cada uno diga qué es lo que le preocupa, ¿ya? A mí me tocó personalmente escucharlo directamente de él en una entrevista que le hice precisamente cuando estaba preparando mi tesis del magíster, y le hizo la pregunta a cada uno de los 21, le dijo, bueno, ¿usted qué espera? ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? Cuando se le preguntó a Bush, tenemos que recordar que el 2004 acababa de ser el atentado a las Torres Gemelas, por lo tanto el tema era el tema del terrorismo. Cuando le hizo la pregunta a Hu Jintao, ¿y usted qué espera o cómo ve los próximos años? Precisamente lo que le contestó fue que veía que China debía tener un vínculo muy fuerte con América Latina, y en ese vínculo Chile jugaba un papel fundamental. Y dentro de eso comenzaron las conversaciones para que Chile pudiera al año siguiente tener un tratado de libre comercio, y que el comercio entre Chile y China fuera un comercio bastante sólido, y sobre todo con aranceles cero, lo cual favorecía mucho lo que iba a ser la trayectoria después, ¿ya? Esto es interesante decirlo en el sentido de que un tratado de libre comercio, siempre lo digo en distintas partes, no es solo que te compro y que te vendo, no es un tema de comercio solo, es un tema que yo lo digo precisamente a raíz de todo lo que está pasando con la vacuna, con Sinovac. Hay un tema de la propiedad intelectual, hay temas de servicios que también están involucrados, hay temas del desarrollo, por ejemplo, de lo que es el turismo, y en fin. Y por lo tanto, si nosotros pensamos todo lo que ha ocurrido con la difusión de la vacuna, los acuerdos con China, y todo lo que implica eso, que bueno, ya lo conversaremos, nada de eso hubiera sido posible si no hubieran habido acuerdos previos, firmados, sobre cuál era el tipo de comercio que se podía dar y la propiedad intelectual al respecto. Bien, por lo tanto, este es un poco el contexto, y esto es lo que permite estos vínculos que se dieron con China y que se siguen dando hasta el día de hoy, yo diría como un punto de inflexión en lo que fue el TLC, y también hoy día con lo que es el tema de la vacuna, que ya lo veremos en la próxima sesión. Cerrando, acá tenemos lo que es el comercio, las relaciones del comercio entre China y Chile, y el periodo que he tomado, 1991-2010, o sea, pleno periodo de Hu Jintao. Si vemos el periodo que va desde los 90, el tema del intercambio del comercio entre ambos países era bastante plano, por decirlo de alguna manera, y llegamos al punto de inflexión, que es en el año 2005, aquí está el punto de inflexión, 2006, cuando ya parte el Tratado de Libre Comercio, y precisamente el intercambio comercial entre ambos estados, exportaciones e importaciones, se dispara, hasta llegar a cifras que van a ser 30.000, 40.000 millones de dólares. ¿Estamos? Acá aquí se ponen las dos fotos representando lo que es el periodo. Y una cosa, bueno, en el anterior estaban con una manta, con un poncho, porque una de las características de la PEC era con qué se visten, y tiene que ser lo más característico. En algunos casos fue una guayabera, en otros fue la manta, en otros fue otros trajes, y todo dependiendo del país que estaba haciendo de anfitrión, que es el que determina la vestimenta para la foto oficial.
Bien, todo esto nos habla entonces de un desarrollo en el periodo Hu Jintao, en lo cual podemos decir de que China fue vista como una potencia emergente, pero que buscaba la inserción internacional. Un segundo punto es que la política interna de China favoreció entonces a todos estos sectores de clase media que querían desarrollarse y que pudieron tener todas estas transformaciones. Como esta población china, dadas las transformaciones económicas que se dieron, también implicó una nueva ley de matrimonio. Y por último, cerrando, nosotros tenemos que este acercamiento con América Latina, con Brasil, con Chile, marcan un punto de inflexión, en el caso de Brasil, con una alianza estratégica, y en el caso de Chile, con la firma de un tratado de libre comercio. Muchas gracias, me alegro de que hayamos podido compartir esta tarde, y bueno, quizás van a surgir también algunas preguntas. Carolina. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, hay preguntas y te voy a decir que hay varios comentarios, sobre todo en Facebook, agradeciendo la sesión. Incluso hay una chica que dice, muchas gracias por la lectura sobre la historia recién del país de mi padre. Muy interesante. Así es que tenemos varios comentarios, por el patio también hay, así que muchísimas gracias, Mónica. Tal como Gracias, lo Carolina. dijimos, Tal como lo dijimos, un personaje que es menos conocido que los íconos clásicos, sin embargo, su rol es preponderante en la cultura y la historia china para la relación que tenemos hoy en día. Así es que, en beneficio del tiempo, vamos con algunas preguntas. Mira, Nicolás nos está preguntando, ¿existe actualmente alguna política de Estado tendiente a reducir la creciente desigualdad económica entre el pueblo chino? La política de Estado hoy día básicamente es precisamente evitar la corrupción y con un mayor control. Existe un control con respecto a cómo hacerlo. Ese es un punto. Un segundo punto en cuanto a esto de las brechas es que, y esto es súper claro y por eso me detuve un poquito al hablar de la Universidad de Tsinghua, de que tenemos nosotros estas grandes diferencias abismantes entre lo que son las áreas industrializadas y la propia Universidad de Tsinghua, ella prestó el servicio de poder compartir todo lo que era su propia trayectoria y su propia historia y cómo ellos implementaron los programas de rápidamente con los profesores, con WeChat, con plataformas, con webinar, y cómo esto inmediatamente lo trataron de traspasar a las regiones del interior. Porque obviamente, igual que en Chile, no da lo mismo hablar de tener interconectividad en ciudades como Santiago o Concepción, por hablar de los conos urbanos, hablar en Chiloé o en Magallanes, no es lo mismo. Entonces, estas brechas, China le exige a partir del Estado que las provincias que tienen los mayores recursos deben hacerse cargo de las provincias que tienen menores recursos, porque no puede haber estas grandes diferencias, empezando por la educación. Entonces, el Estado le pide y se genera algo que son los vínculos de ciudades hermanas, provincias hermanas. Yo diría que esto es algo que es súper traspasable incluso a nuestro propio país. Nosotros tenemos áreas con muchos recursos, comunas con muchos recursos, y que si lo miramos desde el punto de vista de las políticas chinas, precisamente esas comunas con muchos recursos podrían apoyar a comunas que tienen menos recursos. Y así entonces la brecha de alguna manera se va ajustando y las diferencias también se van limando. Porque no da lo mismo cuando un alumno, y me pasa, y todo nos pasa, no da lo mismo cuando un alumno se conecta con un computador a cuando un alumno se conecta con un celular. Y bueno, me conecto con lo que hay. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante y muy buena tu pregunta, porque las brechas se acortan en la medida en que yo me hago cargo del que está con mayores dificultades. Y eso no queda a la voluntad de cada uno. Eso queda como una política de Estado. Exactamente. Mira, aquí nos están preguntando, visto desde el día de hoy, ¿qué impacto tuvo para Chile la firma del Tratado de Libre Comercio, siendo el primero firmado en un país fuera del territorio de Asia? Mira, el impacto que tiene el Tratado de Libre Comercio, primero que nada fue
las rebajas arancelarias. Todo tratado de libre comercio implica que en un periodo tienes un periodo de gradación de 10 años. Y en ese periodo, más o menos alrededor del 98%, porque ya está transcurrido el periodo, la mayoría de los productos llegan a tener arancel cero. Esto significa que si yo llego a arancel cero, los productos que yo puedo comprar van a ser mucho más baratos que un mismo producto que yo lo compro en el mercado en otro país. Veamos el caso, que siempre lo pongo como ejemplo y que es súper claro. Veamos el caso, por ejemplo, del sector automotriz. Si uno mira el parque automotriz, por ejemplo, de Chile, de los años 90 y 2000, era un parque que estaba compuesto por autos básicamente norteamericanos, europeos, alemanes y japoneses. Posteriormente esto fue variando. Ya en los 90, un grupo bastante fuerte de todo lo que era el sector automotriz fue la presencia de compañías automotrices japonesas. Pero si ya avanzamos a posterior al Tratado de Libre Comercio, empezamos con marcas que es como bien emblemático, Great Wall. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que precisamente lo que son las barreras económicas cuando no hay rebajas arancelarias son muy fuertes. Bueno, y uno podría seguir en esto con la línea, todo lo que son las líneas de electrodomésticos, productos, porque previo al TLC nosotros teníamos que llegaban muchos productos chinos, pero eran de muy baja calidad y de muy poca manufactura. Lápices de colores, papelería, como se llama, pero eso no tiene valor agregado. En cambio, a partir de lo que es esto, claro que va a tener un perfil que va a ser diferente. Perfecto. En beneficio del tiempo vamos a ir a la última pregunta porque ya estamos cumpliendo la hora. Y están preguntando cómo se explican los estrechos vínculos construidos con América Latina, si no eran frecuentes las visitas de Estado, siendo territorios extrarregionales, y si las redes actuales de comunicación, y sin las redes actuales de comunicación tan fluida. ¿Es su carisma o fueron otros elementos? Yo creo que ahí hay otra cosa y relacionémoslo con el Instituto Confucio. Yo creo que está la estrategia china de que la cultura es el elemento fundamental. No hay actividad económica, no hay comercio, no hay diplomacia, si no tienes que vaya acompañado de la cultura y de la lengua. Y en ese sentido yo diría que todo el protagonismo a través de los institutos Hanbam, que fue una política de Estado, permitió entonces que la cultura fuera expandiéndose y precisamente que la presencia china ya no fuera tan distante, sino que también a través de distintas instancias que fueron más allá de lo que eran los propios acuerdos comerciales. Y en eso ya lo hemos conversado en las otras sesiones, la cultura es un tema predominante. Y la cultura entendida en el amplio sentido, no como entendemos en Chile muchas veces cultura, bueno, exposiciones, no sé, el GAM, y lo vemos como una cosa así como muy puntual, pero no vemos el concepto de cultura desde lo que son los códigos propios de cada país y lo que es la lengua. En ese sentido yo creo que es súper importante cómo se marca una presencia distinta de China en América Latina. Absolutamente, bueno, la cultura es la base de la mayoría de las relaciones, ¿no? Sobre todo bilaterales. Y bueno, Mónica, por la hora vamos a tener que dejar hasta acá. Agradecemos a toda su compañía. Mónica, gracias a ti por esta nueva sesión maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Carolina, a ti. Y bueno, ya vamos casi cerrando el día viernes con la última y que espero que también sea relevante para todos los que han ido siguiendo este ciclo. Exactamente. Así que muchas gracias y nos vemos entonces el día viernes. Gracias, Carolina. Perfecto. Gracias a ti, nos vemos el viernes, gracias a todos. Y estamos el viernes cerrando con la plena actualidad Xi Jinping y su visión de la comunidad de destino común. Gracias a todos, hasta el viernes. Mónica Sayen.